Que hoy la formación que preside Santiago Abascal le ha reclamado al Gobierno la derogación del Real Decreto de Ahorro Energético y le ha exigido a Pedro Sánchez que convoque de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional. Y para ello han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que también piden un plan de contingencia energética, la puesta en marcha de un plan nacional de soberanía energética, la actualización del parque nuclear y la paralización del desmantelamiento de las centrales térmicas. Para contarnos todo esto y estas pretensiones y sus posibilidades de que se llegue a alguna parte, está con nosotros la diputada de Vox, Mireia Borràs. Mireia, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Lo primero, porque luego los otros conceptos a la gente le suenan más, ¿no? Pero ¿por qué la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, que suena como dice, hombre, pues esto debe ser para cuestión de guerra o algo por el estilo? No, bueno, efectivamente el Consejo de Seguridad Nacional tiene varias competencias. Entre ellas hay un ámbito que se dedica a la seguridad energética nacional, en tanto en cuanto lo que viene siendo la seguridad energética de una nación, de un país, es fundamental y es crítico para el correcto desarrollo de ese país. No solamente afecta a los hogares, como sabéis, afecta a empresas, autónomos, es decir, a todo el tejido productivo del país, y es un tema estratégico, es un tema que hay que cuidar y hay que convocar, como decimos en esta PNL, para que se encargue inmediatamente de establecer las medidas oportunas dentro de las competencias que se le atañen, para que podamos afrontar con garantías para España la actual crisis energética en la que nos han envuelto. Entonces, pues no, simplemente decir que dentro de este Consejo, ¿vale? Hay una estrategia de seguridad nacional que se plantea como objetivo, pues eso, dentro del ámbito de la seguridad energética, diversificar las fuentes de energía, garantizar la seguridad del transporte y el abastecimiento, impulsar la sostenibilidad energética, etcétera, etcétera. Y hay ciertas líneas de acción estratégica que están precisamente para hacer frente a situaciones de crisis energética como la actual. Entonces, nosotros hemos solicitado que se convoque de urgencia este Consejo para pues eso, hacer frente a esta crisis y establecer las medidas oportunas. Con independencia de que es apostar sobre seguro, a que no se va a hacer, pero por profundizar en alguna de las otras peticiones que habéis realizado, Mireia, la pérdida de soberanía energética, es verdad que se han puesto en marcha una serie de medidas con las que parece que hay bastante descontento a nivel nacional, pero lo que no se está haciendo de ninguna manera o no se ve es un plan de cara al futuro. Vosotros habláis de soberanía energética, pero bueno, es que ni siquiera se pone encima de la mesa. No, bueno, desde luego, últimamente se habla un poco más de esa soberanía energética, otros prefieren llamarlo independencia energética, en definitiva es lo mismo, es una cuestión de tener el control sobre tus propios recursos y poder gestionarlos de la manera más efectiva y eficiente posible. Nosotros desde que pisamos el Congreso venimos hablando de esa necesaria soberanía energética, que no solamente, bueno, pues el concepto de soberanía no solamente tiene que ver con energía, como también estabais hablando antes, soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es tener ese control y esas capacidades sobre tus propios recursos como nación para poder ofrecerlos al mejor precio posible, con una garantía de suministro a la población. Entonces, nosotros hemos insistido en que es necesario un plan nacional de soberanía energética. ¿Por qué? Porque hasta ahora ningún gobierno, ni de un color ni de otro, ha prestado atención a diseñar un plan, digamos, que tenga en cuenta todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, todos nuestros activos, para poder reducir la enorme dependencia energética que tenemos, que como sabéis roza ya a niveles superiores a veces al 70%, y que nos supone un gasto superior a los 20.000 millones de euros, lo que nos ocasiona pérdidas competitivas pues tremendas y además pues podrían destinarse, como hemos dicho también en nuestra PNL, a otros activos, a otros recursos y a otras políticas muy importantes ahora mismo para el desarrollo económico de la nación, y sin embargo los estamos desperdiciando, por así decirlo, en importar esos recursos cuando nosotros los tenemos y podríamos hacer usos de ello, podríamos reducir drásticamente nuestra dependencia energética a través de este plan, porque lo que hay que hacer es analizar los recursos y capacidades que tenemos como nación y ponerlos a trabajar para la nación inmediatamente. Como sabéis, lamentablemente tenemos un gobierno que aprobó la Ley de Cambio Climático y en sus artículos 9 y 10 pues se prohíbe
la explotación, y no solo la explotación, sino también la investigación de nuestros recursos en el ámbito de los hidrocarburos, pero también mineros, y esto lo que hace es que nos ata de pies y manos y no podemos explotar estos recursos, y lo que tenemos que hacer es importarlos de otros países. Algo que no tiene ningún sentido. No tiene sentido que prohibamos aquí en España explotar e investigar estos recursos para importarlos de otros países, por cierto, mucho más caros. Entonces, es necesario eliminar todo este sesgo ideológico de las leyes climáticas que pretenden imponernos y que nos atan de pies y manos, y lo que hacen es atacar nuestra soberanía en todos los ámbitos, pero también en el ámbito energético, porque además, fijaros, o sea, no tiene ningún sentido prohibir explotar en un país que además es muy garantista, como España, tiene unas leyes muy garantistas donde, digamos, ambientalmente hablando, se respetan mucho los ecosistemas, el medio ambiente, es decir, tenemos unas leyes muy garantistas para explotar y llevar a cabo esos proyectos de explotación de recursos y minerales, pero sin embargo los importamos de otros países que no tienen leyes tan garantistas. Es decir, que la excusa del medio ambiente no es más que, de nuevo, otra excusa sin sentido, y es una hipocresía absoluta, pero realmente lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por y para la nación, dejarnos de tonterías, dejarnos de leyes ideológicas y diseñar este gran plan de soberanía energética que ponga sobre la mesa todos los recursos de los que dispone España, pero no solo recursos naturales, recursos tecnológicos, recursos naturales, recursos humanos, las empresas que están deseando aportar, trabajar y desarrollar soluciones. Supongo que, y con esto te damos las gracias por haberte quitado este tiempo del mediodía, supongo que una de las medidas más urgentes, por decirlo de alguna manera, sería, uno, acabar con el tema del cierre de las centrales nucleares, y dos, acabar con el tema de las voladuras de las centrales térmicas, que al final y al cabo es lo que está haciendo Alemania. Totalmente. Somos el único país ahora mismo en Europa que no se plantea la revisión del cierre de las nucleares. Esto es que nos da ya una idea del gobierno incompetente que tenemos. Tenemos unas centrales nucleares fantásticas, seguras, muy avanzadas tecnológicamente, que pueden, siempre y cuando, obviamente, previa aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear, mantener y alargar su vida útil, que el Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo que está para validar, el organismo, digamos, más certificado y más experto para validar que esta continuidad se puede dar, y el Consejo de Seguridad Nuclear, cuando da su ok, lo que se puede hacer es alargar perfectamente la vida útil de las centrales y seguir avanzando, digamos, en ese plan de soberanía que estamos hablando, para disponer de todos los recursos y poder garantizar el suministro. Y luego, por otra parte, efectivamente, frenar el desmantelamiento de las centrales térmicas, que a mí se me parte el alma cada vez que veo volar aquí las centrales térmicas, que son recursos de los que tenemos en España, pues que podrían ayudar a reducir esa dependencia energética, y sin embargo nos dedicamos en plena crisis a seguir volando centrales térmicas. Eso sí, luego importamos esa energía proveniente de centrales térmicas de Marruecos, de países como Marruecos, que, como digo, además contaminan mucho más, para importarla, porque claro, al final dependemos de esa energía, necesitamos esa energía, pero sin embargo aquí volamos las centrales térmicas para importar esa energía proveniente de centrales térmicas de otros terceros países, como en este caso es Marruecos. Y lo mismo, como sabéis, pasa con la nuclear, que también a veces tenemos que importar esta energía nuclear de Francia. Entonces, bueno, pues todo esto no es más que un sinsentido, no tiene ningún tipo de lógica, y lo que está haciendo, lamentablemente, que es lo peor de todo, es perjudicar a todos los españoles, encarecer enormemente el precio de la factura y encima poner en riesgo la garantía de suministro. Por eso es muy urgente que pongamos ya sobre la mesa un plan estratégico nacional de soberanía energética que contemple todos estos activos que contiene la nación y los pongamos a trabajar por y para la nación, derogar todas las leyes climáticas que hipotecan nuestra producción energética y están arruinando a los españoles, a nuestras empresas, al sector primario, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, como bien has dicho, fomentar el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares y dejar de cargarnos nuestros recursos, como es seguir volando centrales térmicas. Muchísimas. Y como medida más inmediata, y ya termino, lo que hemos dicho, convocar de urgencia el Consejo de Seguridad Nuclear para poder establecer las medidas inmediatas más necesarias para poder frenar esta crisis energética cuanto antes. Mireia, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque vemos que, a pesar de que se quiera ocultar, el tema de la soberanía energética comienza cada vez más a ocupar un puesto, o debe empezar a ocupar un puesto muy importante en nuestras noticias. Gracias, Mireia. Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Gracias.